Bueno, mi nombre es Aida, soy enfermera desde hace aproximadamente unos 10 años y desde hace 2 o 3 años conocí esto, ¿no? El tema de la enfermera perito. Yo no sabía que existía y la verdad es que desde que lo supe me pareció súper interesante, hice un experto sobre ello y bueno, os voy a contar un poquito en qué consiste esto. Ahora estoy haciendo la especialidad de matrona, entonces sí que los ejemplos que voy a poner más adelante pues van a ir relacionados con este ámbito, ¿no? Con el ámbito de la matrona. Bueno, ¿qué es esto de la enfermera perito, no? Al final la enfermera perito es una enfermera, es una persona que tiene que tener ciertos conocimientos técnicos y científicos sobre este ámbito, ¿no? Sobre el ámbito de la enfermería. Y además tiene que tener ciertos conocimientos sobre pericia, sobre tema legal. Además es importante que tenga cierta experiencia en el ámbito concreto a peritar, es decir, eh, si yo como enfermera llevo trabajando toda mi vida en diferentes unidades de hospitalización o en primaria o donde sea, y surge un caso en el que hay que valorar y evaluar si el tratamiento de hemodiálisis de un paciente eh, fue el correcto o no, imaginaos hubo un error, hay que determinar ahí quién es la culpable, ¿no? Si la enfermera tuvo algo que ver, si no, si era la prescripción, si era lo que fuera. Si yo no tengo ni idea de hemodiálisis, pues yo no soy la persona idónea para valorar este caso porque es que no voy a saber por dónde enfocarlo. Entonces al final también hay que tener cierta, ¿no? O sea, moralmente tenemos que saber si estamos o no preparados para asumir ese caso, ¿no? Al final la enfermera perito está ahí como entre medias, es como el nexo de unión, ¿no? Entre el cliente, paciente, y del cliente, paciente y o bien los abogados o bien los jueces, ¿vale? Estamos ahí como en el medio. Hay veces en los que hacemos un informe pericial, se entrega al abogado y ya está. Y hay otras veces que tenemos que ir a juicio y tenemos que explicarle al juez y al abogado contrario o al nuestro, al que sea, tenemos que explicarle un poquito el porqué de las cosas, qué ha podido pasar, qué no ha podido pasar, porque al final, bueno, pues trabajamos en el ámbito sanitario, que hay muchos tecnicismos a veces y hay ciertas cosas que, bueno, que no son fáciles de entender y tenemos que ser nosotras quien aclare eso al juez o a quien sea, al cliente, al abogado, a quien corresponda. ¿Qué áreas de intervención tenemos? Bueno, en relación a las negligencias sanitarias sí que me gustaría hacer algún apunte porque tradicionalmente cuando una enfermera está implicada en temas legales, quien nos valoraba, por así decir, era otra profesión, no era enfermería, no existía el papel de la enfermera perita, entonces, bueno, pues eran los médicos, ¿no? Los que decían, oye, pues esta enfermera ha hecho bien, no ha hecho bien, pero esto no puede ser, o sea, esto tiene que cambiar, aquí estamos nosotras, que somos las que mejor sabemos nuestras competencias, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y no puede seguir siendo así, o sea, tenemos que ser nosotras quienes valoremos estas cosas, ¿no? Por otro lado, tema de las valoraciones de daño corporal, bien sea por, pues imaginaos un accidente de tráfico o unas secuelas por una intervención quirúrgica, pues todo esto también lo podemos valorar nosotras. Eh, Temas de asesoramientos en discapacidad e incapacidad, por ejemplo, oye, me han concedido un grado de discapacidad de X, pero que sea de un 15%, pero yo tengo toda esta patología. ¿Está correcto? ¿No está correcto? ¿Se puede reclamar más? ¿No se puede reclamar más? Todo esto también lo valoramos nosotras. La adaptación del puesto de trabajo, igual. Incluso tengo compañeras que han trabajado en temas de calidad de protocolos, ¿no? De valorar si ese protocolo cumplía ciertos criterios de calidad. Aquí he querido hacer un guiño a las especialidades de enfermería porque al final, bueno, eh, al final es súper importante para todo, incluso este tema pericial, ¿no? Sí que es cierto que tenemos poquitas especialidades, pero bueno, las que tenemos hay que aprovecharlas. Entonces, siempre va a ser mejor que te valore un asesoramiento en discapacidad, pues una persona que sea, por ejemplo, enfermera especialista en el trabajo, que, bueno, pues que otra que no lo sea, ¿no? Entonces, dentro incluso de las peritas enfermeras, siempre va a ser mejor tener una especialista, ¿no? En ese ámbito concreto.
¿Dónde está la importancia de nuestro papel, ¿no? De la enfermera perito? Pues al final no deja de ser parte, ¿no? Del desarrollo de la profesión. En el caso de tener que hacer esas valoraciones de daño corporal, por ejemplo, eh, quien cuantifica las indemnizaciones somos nosotras. Oye, pues ha pasado esto con estas secuelas, con esta edad y con tal, ¿qué cantidad de dinero, qué cantidad de indemnización le correspondería a esta persona? ¿No? Pues eso lo calculamos nosotros. Los grados de discapacidad, pues igual lo que hemos comentado antes, la concesión o no de incapacidad y tema de negligencias. Al final creo que es, o sea, es un papel importante porque porque al final todo esto se tiene en cuenta. Cuando llegamos, por ejemplo, a un juez y hay que ver si se da la indemnización, si no se da y demás, pues si lo justificamos bien y si lo hemos hecho bien, pues no tiene por qué haber problemas, ¿no? En aceptar lo que hemos propuesto. Entonces, bueno, nuestro papel es sumamente importante. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de los ejemplos que van relacionadas con el tema de la matrona. La violencia obstétrica, bueno, al final un parto de bajo riesgo sin complicaciones, o sea, lo lleva íntegramente una matrona. ¿Quién va a peritar esto? Pues es nosotras, y es que no va a estar implicado ningún profesional más, ¿no? Entonces, hay partos obviamente que sí que tiene que intervenir el gine, entonces ahí, bueno, ya se vería. Incluso hay muchas veces que sería muy interesante, a veces también se da, pero pocas veces, pero se da. Sería muy interesante los peritajes conjuntos, es decir, un parto, tema violencia obstétrica, que haya intervenido una matrona, que haya intervenido un gine, que mejor que peritar juntos, ¿no? O sea, una matrona tiene cosas muy importantes que decir y un gine también. Entonces, creo que al final peritar en equipo, o sea, favorece mucho, ¿no? Enriquece mucho ese informe. Em, También en el tema de las secuelas del recién nacido la puérpera, también tenemos ahí nuestro granito de arena que aportar y en las negligencias, pues como hemos dicho, exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, este caso es el de una mujer que, bueno, a lo mejor os suena porque fue como muy llamativo hace unos años, en todos los medios salía y demás. Es el caso de una mujer embarazada de 42 semanas que en un principio ya decide dar a luz en su casa. Pero va al hospital a hacerse un monitor para ver que el bebé estuviera bien, ¿no? En ese momento, cuando va al hospital, pues le recomiendan o le preguntan a la mujer si quiere hacer una inducción del parto, ¿no? Viendo que estaba ya de 42 semanas y demás, pues le proponen que se realice la inducción. Al final la mujer en ese momento dice que bueno, que se lo va a pensar y demás, que luego les comenta su decisión, sale y cuando vuelve a entrar, pues al parecer no encontró sanitarios a los que dirigirse, por tanto, pues bueno, se fue a su casa. Esa noche justo se puso de parto y estaba siendo atendida por una matrona. Al final, un parto, pues bueno, suele ser largo, ¿no? De horas, entonces por la mañana seguía de parto la mujer. Y pues llaman a su casa, era una policía, o sea, era una pareja de policías con una orden judicial que decía que esa mujer tenía que ir a dar a luz al hospital. Bueno, este caso está todavía en manos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, porque al final aquí, bueno, hay como un conflicto, ¿no? Decir, bueno, si esta mujer, si el bebé está bien, la mujer también ha decidido dar a luz en su casa, porque ahora la obligan, ¿no? A ir al hospital a dar a luz. Bueno, en fin, todavía está en manos de los derechos humanos de este tribunal. Pero eh, en este caso, una enfermera podría peritar y podría decir, explicar a quien correspondiera, al juez, a los abogados, a quien sea, oye, pues esta mujer estaba bien, este niño estaba bien, había riesgos, no había riesgos, estaba con una matrona, la matrona había decidido seguir porque no había riesgo, o sea, quiero decir, al final, ¿tenemos cosas que decir aquí? Pues por supuesto que sí, claro. Entonces, este sería uno de los casos, ¿no? Que podríamos intervenir. Otro caso importante que por ejemplo, era un caso de una mujer que ya estaba en una sala de dilatación y estaba con un registro continuo, ¿no? Eh,
En este caso se le retira ese registro para... no había paritorios disponibles, entonces se le quita el registro durante casi una hora y cuando le vuelven a colocar el registro ven que hay un sufrimiento fetal. Entonces le hacen cesárea urgente y al final, bueno, termina la historia con que ese bebé termina con una discapacidad de un 78%. La indemnización que reclama la familia es de más de 1 millón de euros, además de una pensión mensual de unos 1.500 euros. En este caso, esa retirada de monitor em, la llevó a cabo una matrona, porque somos las que ponemos y quitamos ese monitor. Entonces, ¿esto podría ser peritado por una matrona? Por supuesto que sí. Habría que ver por qué le quitó el monitor, por qué tanto tiempo, por qué le quitó el monitor a expensas de que al parecer el registro que había previo ya mostraba ahí cosas que no eran tranquilizadoras. Entonces, bueno, esto por supuesto podría ser peritado también por una matrona. Y nada, este último caso que no es tan llamativo, pero por ejemplo muchas veces ponemos para tema de distensión perineal y demás, ponemos compresas calientes, ¿no? En el perine de la mujer. Y en este caso, pues es que estaban demasiado calientes. Entonces, bueno, en ese momento, pues, seguramente que con la epidural la señora no notó nada, pero posteriormente, pues terminó no con todo el perine con heridas, con curas y demás. Entonces, bueno, en este caso lo que reclamaba la familia, ¿no? Y sus abogados eran, pues eso, 8.000 euros. O sea, que quiero decir que al final aquí quien ha puesto las compresas también es la matrona. Quien ha determinado que ese agua, en la temperatura del agua tendría que ser esa o no, pues al final es la matrona. Entonces, ¿podríamos peritarlo? Pues por supuesto que también. Hay cosas más graves, cosas menos graves, pero todas ellas tenemos cabida, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece interesante bueno, que conozcamos esta figura y y que peritemos, y que peritemos nosotras. Así que nada, eso es todo. Me alarga un poquito más, disculpadme y nada, nada más. Muchísimas gracias.